¿Todo tiene sus notas? Ahí. Actitudes básicas para apoyar su pastor. Actitudes de crecimiento son más importantes para nosotros. Soy Pastor Whitfield de Texas. Amén. Yo no soy un gringo que sabe todo. No estoy aquí para arreglar las cosas y corregir a alguien. No. Soy aquí solamente porque yo tengo un corazón por el mundo hispano. Yo creo que vamos a experimentar avivamiento en nuestra generación. Va a venir a través del pueblo hispano. Yo creo eso con todo mi corazón. Hay dos reglas de esta mañana. Hay dos leyes. Número 1. Yo no soy tu juez. Y ni tú mía. Amén. Porque mi español es perfecto. Mi iglesia, más o menos tenemos a 120 personas. Yo comencé esta iglesia 5.5 años he pasado. Y ahorita estamos creciendo. ¿Y cuántos de ustedes son primer cristiano en su familia? Primer generación. Ok, hay 2, hay 3, hay 4. La mayoría de nuestras personas, de nuestra gente, son primer generación en su familia. Y por eso es muy importante para enseñar cómo conducirte en la iglesia, en su familia, y con sus prójimos y cosas como eso, gente como eso. Entonces esta mañana yo quiero hablar sobre trabajando juntos. El éxito que los pastores tienen viene a través de su gente, laicos. ¿Sí? Y sin ustedes es imposible para nosotros a tener un ministerio con éxito. ¿Está conmigo? Ustedes son las raíces de la iglesia y necesita pensar como eso. Porque hay muchas veces cuando estamos en un servicio, una escuela dominical o algo como eso, con nuestras cabezas en las nubes. Y no estamos poniendo atención en la palabra de Dios. Y pasemos tiempo y hacer cosas, es como un horario, y no es para reunir con Dios. Y necesitamos cambiar esta actitud para ayudar y apoyar su pastor. Amén. Mire conmigo Efesios capítulo 4 de nuevo. Si tiene notas y posiblemente tiene muchas notas, vamos a usar un poco esta mañana y mañana vamos a terminar, ¿ok? Entonces no se preocupe. Amén. Hay mucha gente que está pensando es tiempo para el almuerzo. Él tiene 15 hojas de notas. Pastor, disculpe, mire. Aquí tenemos estas notas. ¿Cuál es la que vamos a usar ahorita? Esta. Ajá. Ok. Entonces, ¿listos? Ok. Oremos, hermanos. Padre, por favor, ayúdanos en estos momentos. Por favor, habla a nuestros corazones. Y no solamente para saber cómo funcionar como laico, para apoyar nuestros pastores en nuestras iglesias, pero cambiar algo en nuestras vidas, cambiar nuestras mentes, nuestros corazones en estos momentos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Efesios capítulo 4, vamos a comenzar ahí en versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es su propósito. El mismo constituyó a unos, ¿quién? Apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Solamente para nosotros. ¿Está conmigo? Yo creo, yo tengo un pensamiento es que un pastor debe oler como oveja. Es para decir, yo creo que como pastor yo necesito pasar más tiempo con mi pueblo, con mi iglesia. ¿Está conmigo? Por invertir en las vidas de ellos. Entonces aquí, miren versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para decir, ustedes tienen un trabajo. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve este trabajo en su vida ahorita? De fin de perfeccionar. ¿Qué está haciendo cada semana? ¿Cuántos de ustedes asisten a la iglesia cada semana? 52, ¿sí? 52 semanas. Y tenemos 3 servicios por semana o más. Amén. Entonces esto es más de 200 veces para escuchar la predicación de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. ¿Está conmigo? Hermanos, eso es para decir que necesitamos tener una actitud de crecimiento. Entonces mire sus notas. Se necesita un equipo para crecer espiritualmente. Y cuando miramos nuestro crecimiento espiritual, ninguno de nosotros puede decir que hemos llegado a este punto solo. Amén. Y toma un equipo. Y siempre ha habido otros que han invertido en nosotros. En Efesios 4 vemos que Dios no solo quiere que crezcamos hacia la madurez, sino que Él también intenta usarnos en la vida de los otros. Entonces, número 1, ¿qué nos motiva hacia la madurez espiritual? Entonces aquí Pablo nos enseña que el crecimiento espiritual de Efesios se debió a los recursos que el Señor había puesto en sus vidas. Vivimos en Texas, ¿ya? Y la mayoría de nuestra gente son de México, ¿sí? Pero tenemos la gente de Nicaragua, de Puerto Rico, de El Salvador, de Guatemala. Tenemos gente de todo el país, ¿eh? Colombia. Ellos hablan muy rápido, como muchos de ustedes. Amén. Yo hablo muy despacio, como yo veo. Amén. Entonces, por eso hay gente diferente, ¿sí? Pero en el crecimiento y su actitud básica, necesitamos reunir y ser unidos para crecer. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de ustedes son solteros? Ok. Entonces tienen más trabajo a hacer. Amén. ¿Samuel tiene esposa? Ok. ¿Y David? David y Gigante. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces, tenemos recursos automáticos en la iglesia. Maestros, la escuela dominical. Ancianos con experiencia. ¿Sí? Solteros que no tienen esposa ahorita. ¿Cuántos de ustedes están cansados de más de 20 años? Casados de más de 20 años. Yeah. Ajá. Ok, entonces yo voy a hablar con... ¿Cuántos años tiene? 67. ¿Y cuántos años tiene casado? 43. 43. Entonces, ¿quién tiene la experiencia? ¿Y usted cuántos años? 30. Entonces, ¿quién tiene la experiencia? Ellos son automáticamente recursos para nosotros. Cuando tenemos la actitud básica en el crecimiento y para apoyar y ayudar a nuestros pastores. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Entonces, ¿quién tiene un trabajo? ¿Y quién tiene el mismo trabajo muchos años? ¿Cuántos años? 7 años. ¿Más de 7? ¿Cuántos años? 9 años. ¿Más de 9? Ok. Él tiene más experiencia. Entonces, él es automáticamente un recurso para mí. Pero depende en qué. Depende en mi actitud. Yo quiero crecer, yo quiero ayudar a mi pastor, yo quiero apoyar a la iglesia. Entonces yo voy a usar los recursos que Dios puso en la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Está mirando cómo está? ¿Qué necesita? Una siesta, sí. Ok, vamos. Pastor, mire, disculpe, aquí que hay recursos. Sí. No, pone ahí motivo. No, equipo. Número 2, que nos motiva hacia la madurez, ¿ok? Entonces, esos recursos se pusieron a su disposición
para ayudarlos a crecer. Entonces, mire conmigo nuestro texto, Efesios capítulo 4 y versículo 7. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Entonces, se nos ha dado, ¿qué? La gracia. Es su lugar ahí. La gracia espiritual para el viaje. Nada es demasiado difícil para nosotros siempre. Y cuando permitimos que la gracia de Dios continúe trabajando en nuestras vidas con respeto a nuestro crecimiento. Entonces, Pedro también escribió ahí en la segunda Pedro, miren ahí conmigo en la segunda Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien crecer en ¿qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces hay un comando, un mandato para crecer, y la capacidad de crecer es a través de la gracia a Dios. Esto viene cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas personalmente. Hay muchas veces la gente sabe la palabra de Dios y conoce que dice la palabra de Dios, pero para aplicarla es completamente diferente. Amén. Tenemos Google. Amén. No necesitamos un pastor, no necesitamos una Biblia, porque tenemos Google. Y si vamos a tener este tipo de actitud, no vamos a escuchar nada. Vamos a pasar tiempo en la escuela dominical, vamos a pasar tiempo en la conferencia misionera, vamos a pasar tiempo en el avivamiento y vamos a pasar tiempo cada domingo. Si cuando tenemos este tipo de actitud. Pero recuerden, su familia sabe cuando entra en la iglesia y cuando sale. ¿Y cuál es diferente? Porque la oración mía siempre es: por favor, Señor, cámbiame. Por favor, cambia algo. Amén. Entonces, por eso yo voy a pasar tiempo con las ovejas y voy a invertir en ellos. ¿Por qué? Porque ellos son valiosos para mí. Ustedes son las raíces de la iglesia. Son importantes. No hay tiempo a perder. ¿Está conmigo? El Señor va a venir. Amén. Y necesitamos ser listos. Amén. Pero esto es después cumpliendo nuestra responsabilidad. Hay mucha gente en Estados Unidos que piensa solo para trabajar, asistir a un servicio por semana y regresar a trabajar, y esto es mi trabajo. No. Tiene responsabilidad individualmente a crecer y tener esta actitud siempre. ¿Sabes cuándo? Entre la iglesia con una actitud mal. Ustedes, solo yo. Ok, yo voy a hacer su ejemplo esta mañana porque estoy aquí solo. Amén. Pero cuando yo entre la iglesia con una actitud mal, como pastor, discúlpeme, pero miren, automáticamente el Espíritu Santo habla a mi corazón. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estudio? ¿Por qué? ¿Por qué ganar almas? ¿Por qué tener un buen espíritu? ¿Cómo tener un buen espíritu? Cuando tiene una actitud como esa, entonces necesito ¿qué? Cambiar mi actitud. ¿Sí? Yo recuerdo, yo fui laico, ¿sí? Antes. La llamada de Dios, yo recibí la llamada de Dios en 2003. Yo tuve de 30 años, yo no recuerdo, más o menos como. Fue trabajando ahí en México, en el estado de Morelos, y fue a una escuela de español allí en Cuernavaca. Entonces, yo no sé mucho, solo de servir mi pastor y tener una actitud de unidad, una actitud de crecimiento, una actitud de servir. ¿Está conmigo? Y después, Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Entonces yo no sé cómo, yo no sé dónde,
Yo no sé a quién. Solo sé. Yo saben que yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero esto es por qué. Como un laico, tener una actitud de crecimiento. ¿Está conmigo? Entonces, hay un comando aquí. Se nos ha dado la gracia espiritual para el viaje. Y nos han dado dones espirituales y para el viaje también. Eso es porque cada uno de nosotros somos diferentes. Amén. Y gracias a Dios por eso. Porque eso significa que tenemos dones diferentes, habilidades diferentes. ¿Para qué? Para usar ¿dónde? En la vida cristiana, en la iglesia, para ayudar a la iglesia. Mire conmigo otra vez en Efesios capítulo 4. Y vamos a ver versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y dio qué? Dones a los hombres. Y si sabemos que esos son cristianos, y la palabra aquí no significa solamente hombres, significa cristianos. Y si cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos dones para usar por su honra y su gloria. Entonces esto depende de nosotros y nuestras actitudes. ¿Está conmigo? Yo creo que es mejor de una vaca. Amén. Gracias a Dios. Entonces, aquí, a lo largo del Nuevo Testamento, hermanos, vemos los dones espirituales explicados. Y tenemos Romanos 12, 1 Corintios capítulo 12, y de nuevo aquí en Efesios capítulo 4. Entonces, en este texto, los regalos son personas que están cumpliendo su lugar aquí, la voluntad de Dios. En sus notas, la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Está conmigo? Cumpliendo. Piensa, tenemos maestros. ¿Cuántos de ustedes son maestros de la escuela dominical? Ah, qué bueno, un buen grupo. Entonces, ¿va a estudiar y preparar? Esto es cumpliendo, ¿qué? La voluntad de Dios para su vida, para ayudar a la gente a crecer más espiritual. Y necesitamos a pensar como eso, con una actitud como eso. Entonces, esas personas nos son dadas especialmente para el crecimiento en nuestras vidas espirituales. Y Pablo explicó la inversión de un líder espiritual. Él era un amigo para Epafras en las vidas de los ¿quién? De los colosenses. Miren ahí conmigo en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos a ver versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Quién? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque de Él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en esta otra ciudad. Amén. Entonces, observe sus metas. Observe sus metas. Y Epafras puede ayudar a los colosenses a crecer en la voluntad de Dios. Miren su próximo lugar. Y se nos ha dado la gracia espiritual para el viaje. Nos ha dado dones espirituales para el viaje. Pero miren aquí, nos han dado metas espirituales para el viaje. Cada uno de nosotros, como cristianos primero, necesitamos a tener metas espiritualmente. No solamente para leer su Biblia completa en un año. Esto no significa nada. Solo significa que tú sabes cómo leer. Amén. Ayúdame. Necesitamos a leer con propósito. Necesitamos a leer con propósito de aprender algo para aplicar a mi vida principalmente. Primero, ¿está conmigo? Hay mucha gente que dice que leen la palabra de Dios esta mañana. Proverbios. ¿Cuál proverbio?
15. El día 15, yo leo 15. Capítulo 15. ¿Qué significa esto? Nada. ¿Está conmigo? Su propósito, su meta, depende en su actitud. Pues yo voy a leer mi Biblia para decir a mi pastor, hey, lee mi Biblia. Gracias a Dios. ¿Qué quieres? ¿Una galleta? Porque eso es solo que tú tienes, que vas a recibir. Si no aplica nada, no hay metas. No hay metas, no hay actitud de apoyar y soportar su pastor. ¿Está conmigo? Es difícil ahorita. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Uno, gracias a Dios. Porque yo hablo Spanglish. Miren. Miren conmigo Efesios capítulo 4, hermanos. Versículo 12. 4:12. Nos han dado metas espirituales para el viaje, aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Totalmente. Entonces, como los santos de Dios se fueron hechos, ¿qué? Perfectos. Y los resultados son que la obra del ministerio va a ser logrado a través de quién. Exactamente. ¿Quién son ellos? Depende en su actitud. ¿Está conmigo? A medida que el cuerpo de Cristo es edificado, el crecimiento tiene lugar, y cuando el crecimiento tiene lugar, siempre hay frutos espirituales producidos. Y esto es la meta para nosotros, ¿sí? No solamente fruto como ganar almas. Yo creo como cristiano, mi responsabilidad primero es andar con mi Dios. Amén. No solamente leer la palabra de Dios para ayudar a la gente o predica o enseña, pero para mí personalmente. Y después eso, mi relación con mi Señor diario. ¿Sí? La palabra de Dios es para ayudarme, pero para aplicar es diario. ¿Sí? Y esto incluye de ganar almas. Un cristiano que no tiene la actitud correcta no va a ganar almas. Y esto no es una cosa solamente para nosotros los bautistas. Ganar almas es algo para cada cristiano. ¿Está conmigo? Laico, pastor, esposa de pastor, cada persona que recibió a Cristo necesita ganar almas, pero depende en su actitud. ¿Está conmigo? Entonces, esto solo ocurre cuando un hombre invierte en otro hombre. Miren ahí conmigo en 1 Pedro capítulo 4. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, y cada uno, según que el don que ha recibido, ministrelo. ¿A los quién? A los otros. Y como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y necesitamos saber esto. Y recibimos salvación por la gracia de Dios. ¿Está conmigo? A través de fe, sí, sabemos. Pero por la gracia. Entonces, por la gracia recibimos dones para usar. Y dice que esto, administralos. Otra vez, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es nuestra responsabilidad a ser buen administradores de nuestros dones. Y nuestros dones no son para nosotros mismos, pero ¿para quién? Los demás. La iglesia primeramente. Y esto depende en nuestra actitud. Nuestra actitud. En 1 Pedro
capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y como buenos administradores de la multiforme. Eso significa que recibimos la gracia de Dios, ¿sí? Para usar nuestros dones. Entonces, nuestro viaje espiritual toma la gracia de Dios para convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Entonces, número 1, que nos motiva así a la madurez espiritual. Número 2, ¿qué mide nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual? ¿Cómo? Es como tenemos metas. Pero ¿cómo mide las metas? ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿cómo mide? Pasemos 1 año, 2 años. ¿Cuál es diferente en su vida? ¿Cuál es la diferencia este año del año pasado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Están conmigo? Porque supuestamente hay una diferencia, porque pasamos tiempo en la palabra de Dios como individuos, pero también como la iglesia. Y ahí tenemos buenos administradores de los dones de Dios en sus vidas, ¿sí? ¿Cuál es diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué mide nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual? ¿Es si espera que crezcamos espiritualmente? ¿Cómo se supone que medimos nuestro crecimiento? Miren conmigo, 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, miren ahí conmigo en versículo 12. En versículo 12. ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos ni acompañarnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismos, ¿por qué? Por sí mismos. Y comparándose consigo mismo, no son ¿qué? Juiciosos. Entonces, la Biblia nos enseña que nunca debemos compararnos dentro de la iglesia y los hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, las cosas que debemos medir contra nosotros son lo que la Biblia espera de nosotros. ¿Está conmigo? Vivimos en un día transparente, ¿sí? Tenemos redes sociales, y tenemos internet, y tenemos YouTube, y tenemos todo. Y hay veces que cuando compararnos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Exactamente, gracias por escuchando, amén. Pero unos a los otros, y en la iglesia, ¿qué tipo de actitud es? Él tiene el próximo teléfono, él tiene zapatos nuevas, tiene un corbata que brilla. Yo quiero eso. Y mi esposa quiere la misma falda de ella. ¿Qué tipo de actitud es? ¿Y cómo vamos a ayudar y apoyar a nuestro pastor con este tipo de actitud? Ayúdeme, hermano. No vamos. No puede. No es posible. Entonces, debe haber unidad. Primeramente, las cosas que debemos medir contra nosotros son lo que la Biblia espera de nosotros. Debe haber unidad con los santos. La meta es para edificar, perfeccionar los santos. Entonces necesitamos medir esta meta. Debe haber unidad con los santos. Y si no estoy en unidad con los hermanos, entonces no estoy creciendo como debería ser. ¿Sí? Entonces, otra vez, en versículo 13, dice así, y hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto. ¿Quién es perfecto aquí? Ok. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando queremos medir nuestras metas espiritualmente, hermano, ¿quieres ayudarme? Ayúdame un momento, por favor. Bien.
Y dice que necesitamos a crecer espiritualmente. ¿Ok? Yo soy su meta. Con sonrisa como él. Soy su meta, ¿ok? Y él es un cristiano normal, con meta espiritualmente. Su meta es para conforme a la imagen de yo, para ser como yo. ¿Y cómo está él? Chiquito. Ajá, necesita ¿qué? Crecer. Entonces necesita ¿qué? Metas de crecer. Esto depende en su actitud. ¿Está conmigo? Hay muchas veces cuando entramos en la iglesia como esto. Oh, discúlpeme. Como esto. Y salimos como esto. Porque entramos con una actitud mal. ¿Cuál es una mala actitud? No siempre estoy enojado o algo como esto. Pero es una actitud de no cambiar. ¿Sabes cuál es para entrar? ¿Cómo es para entrar la iglesia como esto y salir lo mismo? ¿Sabes cuál es eso? ¿Sabes cómo se llama? Religión. No estoy en una religión. Estoy en una relación. ¿Está conmigo? Diferencia, hermanos. Usted puede tener la diferencia. Hacer la diferencia en su iglesia. Y inmediatamente, cuando piensa que no voy a hacer una diferencia, entonces eso es un mentir del diablo. Exactamente. Gracias, hermano. Entonces, un aplauso. Amén. Pero es la realidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando regresa a su lugar, hermanos, necesitamos tener una actitud correcta. La actitud de entrar a la iglesia para cambiar. El Señor tiene el poder a cambiar mi vida. Su pastor está orando por ustedes, expectando una cambio de su vida después de esta reunión. ¿Y qué va a decir? En el rumbo a su país. ¿Y qué va a decir cuando su pastor dice, hey, Samuel, que cambie en su vida esta semana? Pastor, yo voy a leer Proverbios 15, yo sé esto. Está conmigo. Miren, estamos aquí para cambiar. Y comienza con nuestras actitudes. Entonces, Dios quiere su lugar aquí. Dios quiere que funcionemos en unidad. ¿Está conmigo? En unidad. ¿Recuerdan esto? Miren conmigo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a ver versículo 27. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es que es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que este asunto oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mi actitud necesita reflejar mi meta. La meta es para vivir, alcanzar los demás. ¿Está conmigo? Apoyar su pastor. No solamente con palabras, porque tenemos palabras suaves. Oh, sí, pastor. Sí. A la orden, pastor. Sí. ¡Ja! Pero con su actitud. ¿Está conmigo? Oremos, hermanos. Padre, por favor, ayúdanos a cambiar en los momentos que vienen, los días que vienen, las semanas que vienen. Cambiarnos, no solamente enseñarnos, pero verdaderamente cambiarnos con estas verdades. Ayúdanos en el resto del día y las enseñanzas en que vamos a ir. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.